Tengo que ocuparme de esto personalmente. Ya se estaba moviendo, poniéndose la chaqueta del traje y revisando algo en el móvil. Tú te quedarás aquí, con seguridad. Habrá 6 hombres apostados alrededor del apartamento. No abras la puerta a nadie salvo a Teresa. ¿Entendido? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? No lo sé, el que haga falta. Se detuvo en la puerta y miró hacia ella. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Emily, quédate dentro, no vayas a ninguna parte. Prométemelo. Te lo prometo, ten cuidado. Algo parpadeó en sus ojos. Luego se marchó y la puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. El apartamento se sintió distinto sin Alexander, más grande, más vacío. Emily intentó pintar, pero no conseguía concentrarse. Probó a leer, a ver la televisión, cualquier cosa para que pasara el tiempo. Los 6 hombres de seguridad eran discretos, pero estaban allí, y sus posiciones alrededor del edificio le resultaban evidentes ahora que sabía dónde mirar. Las horas se arrastraron. Las 6 se convirtieron en las 9 y las 9 en las 12. Emily llamó al hospital para preguntar por su madre, que según la enfermera de noche, dormía tranquilamente. Picoteó la cena que Teresa le había dejado antes de irse a casa por la tarde. Caminó de un lado a otro por el salón, mirando las luces de la ciudad e intentando no imaginar todas las maneras en que aquello podía salir mal. A las 8 de la tarde, Emily estaba en el despacho intentando trabajar en su pintura, cuando sonó el teléfono del escritorio de Alexander. Su teléfono fijo, que nunca antes había oído sonar. Lo miró fijamente, sin saber si debía contestar. Sonó 4 veces y luego se detuvo. Entonces volvió a sonar de inmediato. Al tercer tono, Emily descolgó. ¿Diga? Una voz masculina habló en un italiano rápido. Ella captó quizá una palabra de cada 5, gracias al semestre de italiano que había cursado en la universidad. Pero algunas palabras destacaron. Rossi, ubicación, y algo que sonaba como una dirección en Beacon Hill. A Emily se le heló la sangre de miedo. Alguien estaba hablando de la dirección de la casa de Alexander. Alguien estaba hablando de dónde estaba ella. Cogió un bolígrafo y una libreta, garabateando todo lo que alcanzaba a entender. Números que quizá fueran una dirección, una hora, tal vez, las 10, y una frase que reconoció de los programas de cocina. La sorpresa. La sorpresa. El hombre pareció darse cuenta de que nadie respondía. Dijo algo brusco, como una pregunta. Emily dejó el teléfono con cuidado sin colgar y se apartó del escritorio. Había un traidor, alguien con acceso a la línea privada de Alexander, alguien que sabía que ella estaba allí, alguien que estaba pasando información a sus enemigos. Tenía que contárselo a Alexander. Pero su móvil llevaba horas desviando directamente al buzón de voz, seguramente apagado o destruido durante lo que fuera que estaba ocurriendo en los almacenes. Volvió a llamar a su número principal. Nada. Emily pasó las siguientes horas repasando todo lo que recordaba. La voz del teléfono le había resultado familiar de alguna forma, como si la hubiera oído antes, de fondo en las conversaciones de Alexander. Anotó todos los detalles que pudo recordar, intentando encajar qué significaba todo aquello. A las 3 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Emily salió corriendo del despacho y encontró a Alexander de vuelta, rodeado por 2 de sus hombres. Tenía la camisa rasgada. La manga izquierda estaba manchada por una herida, pero caminaba, hablaba y daba órdenes a su equipo. «Alexander», susurró Emily, sintiendo cómo el alivio la inundaba. «Estás herido». «No es nada, superficial». Él reparó en su expresión, en la libreta que apretaba entre las manos. «¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo aquí?» «Alguien llamó a tu teléfono fijo. Hablaba en italiano». Solo entendía algunas cosas, pero Alexander estaban hablando de esta dirección, y de una hora, y mencionaron una sorpresa. Le entregó la libreta con sus notas apresuradas. «Creo que hay un traidor, alguien con acceso a tu información privada». Alexander se quedó completamente inmóvil mientras leía lo que ella había escrito. La mandíbula se le tensó de manera peligrosa. «¿Estás segura de esto? ¿De las palabras exactas?» «Todo lo segura que puedo estar con mi italiano limitado.
pero sí estoy segura de que hablaban de tu casa y de mi ubicación aquí». Él la miró con algo parecido al asombro. «Has hecho un trabajo excelente, Emily, detallado, concreto». Sacó el móvil y llamó a alguien a pesar de la hora. Habló en italiano con quien respondió, haciendo referencia a las notas de Emily. Luego volvió a mirarla. «Tenemos que identificar quién hizo esa llamada. Eso significa revisar registros telefónicos y cruzar quién tiene acceso a este número. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Podría llevar horas». «Por supuesto, si hay alguien traicionándote, tenemos que encontrarlo». Trabajaron toda la noche en el despacho de Alexander. Él abrió registros en el ordenador y fue revisando listas de personas que tenían acceso a sus líneas privadas. Emily se sentó a su lado, mirando nombres y números, intentando recordar si alguno coincidía con la voz que había oído. Cruzaron horas y ubicaciones, construyendo una imagen de quién podría haber hecho la llamada. La cercanía era intensa. Sus sillas estaban tan juntas que compartían la pantalla del ordenador. Sus brazos se rozaban cuando alcanzaban papeles. El aroma de El Colonia, mezclada con humo y algo únicamente Alexander, le llenaba los sentidos. Cada roce accidental parecía deliberado. Cada mirada tenía peso. Hacia las 5 de la mañana redujeron la lista a 3 posibles sospechosos. Todos tenían acceso a los números privados de Alexander. Todos habían estado recientemente en la oficina. Uno era un primo lejano, Joseph Ferraro, que se encargaba de algunos de los intereses legítimos de la familia. «Joseph», dijo Alexander con la voz fría, «ha tenido deudas de juego. Le ayudé a pagarlas hace 6 meses, pero si volvió a caer en ese hábito...». Abrió más registros. «Mira esto». Su móvil estuvo cerca de este edificio ayer y llamó a un número ruso hace 2 días. ¿Crees que está vendiendo información a la Bratva? Creo que es muy posible». Alexander se recostó frotándose la cara con agotamiento. La mancha de la manga se había secado y Emily también vio que tenía las manos raspadas. «Esto es culpa mía. Confié en la familia sin comprobar su lealtad. Ese error podría haberte costado la vida». «Pero no lo hizo, lo descubrimos». Emily le tocó el brazo justo por encima de donde la camisa estaba manchada. «Déjame ver esa herida. Dijiste que era superficial, pero deberías dejar que la limpie bien». «Emily, estoy bien». «Alexander, por favor, déjame ayudarte por una vez, en lugar de ser siempre yo quien necesita ayuda». Él la observó durante un largo momento y luego asintió. «El baño del pasillo tiene un botiquín». En el baño de invitados, Emily cortó con cuidado la manga, para dejar al descubierto un corte largo pero poco profundo a lo largo del bíceps. Nada que necesitara puntos, pero sí lo bastante profundo como para haber sangrado bastante. Lo limpió con antiséptico, mientras Alexander se sentaba en el borde de la bañera observándola trabajar. «Se te da bien esto», observó él. «Tienes buen pulso». «Quería ser enfermera, ¿recuerdas? Sé lo básico sobre curas». Le aplicó pomada antibiótica con los dedos suaves, sobre su piel. «¿Cómo pasó?» «Un cuchillo. Uno de los atacantes se acercó más de lo que debería. Me distraje pensando en ti, aquí sola, y cometí un error». «¿Te hirieron porque pensabas en mí?» «Me hieren cuando no estoy completamente concentrado. Esta noche no lo estaba, porque una parte de mi mente estaba aquí, contigo». Su mano atrapó la de ella cuando Emily fue a coger la daza. «Emily, necesito decirte algo. Estas 2 últimas semanas, tenerte aquí, verte pintar, hablar contigo durante la cena, ha sido la mayor paz que he sentido en años, pero también ha sido una agonía». «¿Por qué una agonía?» «Porque te deseo. Te he deseado desde el primer día en que entré en aquella cafetería y te vi. Pero estás aquí, bajo mi protección. Eres vulnerable y dependes de mí para estar a salvo. Actuar según lo que siento sería aprovecharme de eso, así que he estado forzándome mucho por mantener la distancia, por ser respetuoso». El corazón de Emily latía con fuerza. «¿Y si yo no quiero distancia?» «Emily», su voz sonó tensa. «No sabes lo que estás diciendo. Estás agradecida y confundida y...». Ella lo besó. Le cortó las palabras con su boca sobre la de él, las manos enmarcando su rostro, vertiendo en ese contacto cada gramo de tensión acumulada durante 2 semanas.
Durante un latido, Alexander se quedó inmóvil. Luego respondió con la misma intensidad, una mano deslizándose en su pelo y la otra atrayéndola más cerca. El beso fue desesperado, casi brusco, como si semanas de contención se hicieran añicos por completo. Cuando por fin se separaron, ambos respirando con dificultad, Alexander apoyó la frente contra la de ella. No deberíamos hacer esto. Tú mereces algo normal, mereces seguridad, mereces a alguien que no esté constantemente rodeado de violencia y peligro. Deja de decirme lo que merezco, déjame decidir lo que quiero. Emily se apartó lo justo para mirarlo a los ojos. Te quiero a ti, Alexander, no porque me salvaras, ni porque está agradecida, porque estas 2 semanas he visto quién eres, el tú real, y quiero a esa persona. No puedo darte una vida normal. No quiero una vida normal, quiero esta vida, contigo, si tú también me quieres. En lugar de responder con palabras, Alexander volvió a besarla. Esta vez más despacio, pero no con menos intensidad. Se puso en pie, llevándola consigo, con cuidado, por su brazo herido. Llegaron hasta su dormitorio, un espacio en el que Emily nunca había entrado antes, grande y masculino, con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad, y una cama enorme a la que apenas lograron llegar. Todo lo que se había ido acumulando entre ellos durante semanas encontró por fin salida. Alexander fue tierno, pese a la desesperación, comprobando constantemente que ella estaba bien, que quería aquello. Emily respondió con caricias y besos con susurros que le aseguraban que sí, que quería exactamente eso, que lo quería a él. Después quedaron enredados el uno con el otro, mientras la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas. Emily trazaba dibujos sobre el pecho de Alexander, sintiendo su corazón latir firme bajo la palma de su mano. Los dedos de él dibujaban círculos perezosos en su hombro. «Debería sentirme culpable», murmuró ella, «pero no me siento así». «Bien, no lo hagas». Él le besó la coronilla. «Esto cambia las cosas entre nosotros, lo sabes». «Lo sé. ¿Está bien?» «Está más que bien». Le alzó el rostro para encontrarse con sus ojos. «Emily, necesito que entiendas algo. En mi mundo, cuando reclamo algo como mío, lo protejo de manera absoluta. Si hacemos esto, si nos convertimos en esto, eres mía, por completo. Y no comparto, no suelto. Así soy yo. Sé quién eres, y te elijo de todos modos». El alivio y algo más profundo cruzó su rostro. «Entonces lo haremos bien. Identificamos al traidor. Eliminamos la amenaza. Y luego averiguamos qué viene después. Juntos». «Juntos», aceptó Emily. Se quedaron en la cama mientras el sol terminaba de alzarse sobre Boston, hablando en voz baja de todo y de nada. Del traidor Joseph y de lo que tendría que ocurrir después. De la madre de Emily y de cómo su salud estaba mejorando. Del futuro que de repente parecía posible, en lugar de aterrador. Finalmente, Alexander se incorporó con desgana. «Deberíamos dormir unas horas de verdad. Luego nos ocuparemos de Joseph. ¿Estás preparada para eso? ¿Para lo que pasa cuando nos enfrentamos a alguien que nos ha traicionado?» Emily pensó en los hombres que habían entrado por la fuerza en su apartamento, en Kayla siendo interrogada, en todas las formas en que aquella traición podría haber terminado. «Estoy preparada. Me puso en peligro». «Te puso en peligro a ti. Tiene que afrontar las consecuencias». «Lo hará». La voz de Alexander llevó una promesa fría. «Me aseguraré por completo de ello». Durmieron unas horas, Emily acurrucada contra el costado de Alexander, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en meses. Cuando despertaron, Teresa estaba en la cocina, preparando el desayuno, lanzándoles a ambos miradas cómplices, pero sin decir nada. Solo sonreía de esa manera satisfecha, que sugería que había predicho aquel desenlace semanas atrás. Para el mediodía, Alexander había confirmado la traición de Joseph Ferraro mediante registros telefónicos y vigilancia. Su primo llevaba 3 meses vendiendo información a la Bratva, incluidos detalles sobre la ubicación de Emily y los movimientos de Alexander. «Lo confrontaremos esta noche», le dijo Alexander a Emily durante el almuerzo. «En uno de nuestros almacenes, terreno neutral, donde podamos mantener una conversación directa sobre sus decisiones». «Quiero estar allí». «Emily, eso no...» «Quiero estar allí»,
repitió ella con firmeza. Esto empezó por mí. Merezco ver cómo termina. Alexander la estudió y luego asintió despacio. De acuerdo, pero te mantendrás cerca de mí, y si las cosas se complican, harás exactamente lo que yo diga sin discutir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquella noche, mientras se preparaban para salir, Emily se miró al espejo. Había cambiado en 2 semanas. Seguía siendo la misma persona por fuera, pero por dentro era distinta, más fuerte, más segura, unida a un hombre y a un mundo que jamás habría podido imaginar. Pero ella había elegido aquello, y seguía eligiéndolo, y viniera lo que viniera, después la afrontarían juntos. El almacén del distrito portuario olía a agua salada y hormigón viejo. Emily estaba de pie junto a Alexander, mientras sus hombres aseguraban el perímetro, moviéndose de forma eficiente y silenciosa. Ella había insistido en ir, a pesar de sus protestas, y ahora estaba allí, viendo cómo funcionaba su mundo de maneras que hasta entonces solo había alcanzado a vislumbrar. Joseph Ferraro llegó 30 minutos después, flanqueado por 2 hombres que parecían nerviosos. El propio Joseph intentaba proyectar confianza, pero Emily pudo ver el miedo en sus ojos cuando vio a Alexander esperándolo en el centro del espacio vacío. «Primo», dijo Joseph forzando una sonrisa. «Recibí tu mensaje. ¿De qué va esto?» «No me insultes con fingimientos». La voz de Alexander era fría, nada que ver con la calidez que Emily había experimentado apenas unas horas antes. «Llevas 3 meses vendiendo información a la Bratva, registros telefónicos, grabaciones de vigilancia, transacciones financieras. Tengo pruebas de todo». El rostro de Joseph se volvió pálido. «Alexander, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar cómo traicionaste a tu familia? ¿Explicar cómo les diste a los rusos la ubicación de una mujer bajo mi protección? ¿Explicar cómo estuviste a punto de costarle todo?» Alexander dio un paso hacia adelante. «Por favor, primo, explica». «Tenía deudas de juego. Iban a hacerme desaparecer si no pagaba. Necesitaba dinero, y los rusos ofrecían mucho por información sencilla. No pensé. ¿No pensaste que usarían esa información para atacarnos? ¿Para amenazar a una mujer inocente?» El control de Alexander era absoluto, pero Emily podía sentir la furia que irradiaba bajo la superficie. «Pusiste en riesgo toda mi operación. La pusiste en riesgo a ella, por deudas de juego.